Queridos hermanos, buenas noches. El tiempo es poco lo que nos queda. Ya el Señor viene pronto, preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Por favor, escuchen estos videos, pídanle a su cruz, a su luz del Espíritu Santo. El Señor está llamando urgente a que traten de pedirle a su luz de su Espíritu Santo en esta cruz. En la medida que ustedes pidan, que ustedes manifiesten al Señor todos sus pecados, que le digan cuánto lo aman con fe, van a recibir un milagro de Dios. La luz se va a aparecer ante sus ojos. Es el momento, hermanos, de recibir su salvación. Ya estoy por el video número 224, crucifixión y muerte de Jesús. Pero antes les voy a leer una palabra y oremos. Ofrecimiento al corazón de Jesús, oh corazón divino de Jesús. Yo te ofrezco por medio del corazón inmaculado de María, Madre de la Iglesia, en unión al sacrificio eucarístico, las oraciones y las acciones, las alegrías y los sufrimientos de este día. Te los ofrecemos en reparación de todos nuestros pecados, de los pecados de nuestros hermanos, de los pecados de tu pueblo, por la salvación de todos los hombres y bajo la gracia del Espíritu Santo, para la mayor gloria de Dios Padre. Amén. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua del costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos, oh buen Jesús. Óyenos dentro de tus llagas, escóndenos, Señor. No permitas que nos apartemos de ti, del maligno enemigo. Defiéndenos, Señor, en la hora de nuestra muerte. Llámanos, Señor, y mándanos ir a ti, para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos por este mismo Espíritu gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Ángel de Dios, que eres nuestro custodio, ilumínanos, guárdanos, rígenos y gobiérnanos, ya que te fuimos confiado de la bondad celestial. Amén. Dale, Señor, descanso eterno y brille y para ella la luz perpetua para aquellos que descansan en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro auxilio contra la malicia y las insidias del demonio. Rogamos, suplicantes, que Dios ejerza su dominio sobre él y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que te viene de Dios. Precipita al infierno a Satanás y haz a los demás espíritus malignos que andan por el mundo buscando la perdición de las almas. Precipítalos, Señor, y envíalos al infierno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor les da esta palabra para su pueblo. No te llenes de pánico. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. Hermano, tu desilusión pesa demasiado. Lea la historia de los discípulos que iban caminando a Emaús. El Salvador, que ellos pensaban que estaba muerto, caminaba junto a ellos. Entró en la casa de ellos y se sentó a su mesa. Y algo pasó dentro de sus corazones. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Lucas 24:32. La próxima vez, hermanos, que te sientas desilusionado, no te dejes envolver por el pánico, no te des por vencido. El Señor dice,
Ten paciencia y permíteme recordarte que yo sigo estando en control. No te des ni des por terminado algo hasta que realmente termine. Es decir, todos aquellos que esperan y que están sumados a las obras de nuestro Señor, salvar las armas, manténganse firmes, dice el Señor. Los frutos del engaño, sabemos que estamos en momentos de guerra espiritual y necesitamos confortarnos bien, vestirnos de la armadura de Dios y fortalecernos en su espíritu. El Señor nos dice, los frutos del engaño, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Salmo 101:7. Más de una vez he escuchado hablar de Ananías y Zafira, y con una risa nerviosa decir, me alegro de que Dios ya no mata a los mentirosos. No estoy tan seguro de que no lo hace. Me parece que los frutos del engaño siguen siendo la muerte. No la muerte del cuerpo quizás, pero la muerte de un matrimonio. Las mentiras son las termes que carcomen el tronco del árbol familiar. Una conciencia. La tragedia de la segunda mentira es que siempre es más fácil de decir que la primera. Una carrera. Pregúntale al estudiante que expulsaron por engañar o al empleado que dejaron cesante por desfalco si la mentira no es fatal. Podríamos añadir la muerte de la intimidad, la confianza, la paz, la credibilidad y el autorrespeto. Pero quizás la muerte más trágica sea nuestro testimonio cristiano. Los tribunales no escuchan el testimonio de un testigo perjuro, tampoco lo hará el mundo. Amén. Continuamos con el video número 224, Lucas 23:42. Crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aunque los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvense a sí mismo. Si este es Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, si aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este
ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos que descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. La resurrección. 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, y todos los demás eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En el camino a Emmaus. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les reconociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén
que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensato y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús se aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaba que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían, y estaban maravillados. Les dijo, tenéis aquí de un pez asado y un panal de miel. Tenéis aquí algo de comer. Repito, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén,
hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La ascensión. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. 23-26. Tomaron, cierto Simón de Cirene, y le pusieron encima la cruz. Jesús no lleva solo la cruz, ni muere solo. Dos hombres morirían a sus lados en el Calvario, y otro lleva la madera sobre la cual moriría hacia el lugar de la ejecución. La humanidad está entrelazada con la divinidad, no solamente en la propia carne y espíritu de Jesús, sino durante el proceso entero de redención. La cruz que saca vida de la muerte no existe a menos que esté forjada por manos humanas. No se queda sobre la calavera, Golgotá, a menos que la lleven manos humanas. Dios puede haber puesto hierro en la tierra, pero las manos humanas lo han forjado hasta transformarlo en clavos que matan. Por lo tanto, es adecuado que Simón tome parte en la terrible belleza de la salvación humana, así como es adecuado que el buen ladrón fuera el primero en creer en la cruz que llevaba Simón y recibiera la vida que tenía para ofrecer. La crucifixión nos hace uno con Cristo y con la raza humana. 23-34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque la guerra volvería otra vez y el templo caería una segunda vez, esta oración quita cualquier pensamiento de maldición que se pudiera aplicar a los que crucificaron al Mesías. La cruz en su totalidad se refiere al perdón. El pecado es juzgado, pero la gente es liberada. Es el segundo éxodo, el gran éxodo de la raza humana, la liberación final de cualquier persona que cree en Cristo. Esta oración es una redención necesaria para las personas que están muy lejos de la cruz. Muchas veces en cada generación se burla a Jesús, se le detesta y maldice, y aún sus discípulos ignoran sus palabras, desobedecen sus mandamientos y permanecen indiferentes a su destino, mientras toman la copa y parten el pan. En una vida hay días y noches cuando los clavos titinean en nuestros bolsillos y un martillo cuelga de nuestro cinturón. Esta oración no solamente hace referencia a judíos o romanos, se refiere a nosotros. 24:11. Las palabras de ellos, las mujeres, y no las creían. La historia de Jesús comienza y termina con ángeles, pero en la resurrección no es un grupo de pastores el que los ve, sino un grupo de mujeres. María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y varias otras que no se nombran. No se les aparecen ángeles a los apóstoles ni a los otros hombres. Hay algo maravilloso respecto al Hijo de Dios, que vino a la vida naciendo de mujer. Una bendición que aclara la maldición del nacimiento que aparece en Génesis. Si alguna vez hubo una, vuelve a la vida por segunda vez, y esa noticia la reciben en primer lugar las mujeres. Sin duda, la primera de todas que la vio, de acuerdo a Juan, fue María Magdalena, 20:16. También hay algo que destacar en el hecho de que la gente tenía pocos problemas para creer que los rudos y dispuestos pastores
realmente habían visto algo extraordinario. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Lucas 2:18. Pero cuando se trata de las mujeres que dan a conocer la palabra que se les había dicho, también por medio de ángeles sobre el mismo niño que se había transformado en hombre, nadie cree. Tal vez les asombraba que un cuento tan fantástico pudiera haber surgido de golpe de imaginaciones aparentemente hiperactivas o conmocionadas por la aflicción. Los estereotipos respecto de las personas, ya sean basados en género, raza, lenguaje o religión, siempre nos ciegan a lo que Dios realmente hace en nuestro mundo. Le impiden a Él mostrarnos, al menos durante un tiempo, lo que Él está ansioso de que veamos. 24, 13, 35. Dos de ellas iban a Emaús. Ciertas veces en nuestro camino hemos tambaleado con los espíritus quebrantados debido a que lo inesperado tomó el lugar de lo esperado y lo hizo con una penosa desilusión. Es un estado así aún si lo que esperamos llega, no lo podemos ver. Es irreconocible para nuestro dolor, nuestras esperanzas y deseos hechos pedazos que habían elegido tener cierta forma, lo que debería resultar conocido porque es lo que ansiábamos ver y oramos para eso, resulta desconocido para nosotros. Algo extraño, dos discípulos, probablemente una pareja de casados llamados Cleofás o Clofas y María, que se menciona en Juan 19:25, están caminando los 12 kilómetros entre Jerusalén y Emaús. Se sienten desalentados por la muerte de Cristo. Un extraño se les une y en lugar de sentir compasión, estalla impaciente ante la aflicción y argumenta muy acaloradamente de la crucifixión de Jesús. Es un bien necesario. Si solamente pudiera verlo así y algo que celebrar junto con la resurrección que había sido prometida durante tantos siglos, los kilómetros se terminan. La pareja le pide al extraño que se quede en su casa cuando llegan a la aldea. Uno tiene la imagen de un hombre encapuchado agachándose para atravesar el marco de la puerta e ir a sentarse a la mesa. Siempre hubo hombres encapuchados que eran más importantes de lo que parecían. Enrique, y escabulléndose en medio de las tropas antes de la batalla de Agincourt en la obra de Shakespeare. Ricardo Corazón de León, regresándolo a Inglaterra de las cruzadas, disfrazado de mendigo, Ewena, princesa y heroína en la obra de J.R.R. Tolkien, El retorno del rey, encapuchada y con yelmo para pasar desapercibida a la mirada del monstruo Nazgûl, que piensa de ese modo que ella es algo menos de lo que es. Le piden al extraño que dé la bendición. Él levanta el pan, lo parte y lo pasa a Cleofás y María, y en ese breve vistazo de la manera en que un amigo siempre dio gracias y partió el pan en ese intersticio entre lo humano y divino, en esa grieta entre el cielo y la tierra, ven a Dios, pero es únicamente una vislumbre. Entonces Él se va, pero no se ha ido. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Susurra, versículo 32. Los corazones quebrantados se transforman en corazones ardientes. Por lo tanto, nosotros también podemos ser sorprendidos y bendecidos por el Dios que esperamos, pero rara vez aparece dónde y cuándo y cómo nosotros lo imaginamos.
Es la manera del Señor venir cubriendo con una manta y también que sus más grandes promesas vengan encubiertas. Es su manera de hacer las cosas. Cuando la tormenta está en su máxima intensidad o el temor es más profundo o cuando la esperanza ya casi nos ha abandonado o si somos honestos se nos ha ido completamente. Siempre ha sido así. No hubo resurrección sin Golgotá, ni libertad sin Getsemaní, ni vísperas de Navidad sin Viernes Santo. Está entretejido en la tela de miles de años de la raza humana, pero la otra verdad es que el mundo tiene rendijas. Él se quitará la capucha, tirará su manto para dejar al descubierto su heráldica, revelará su gloria en esos chispazos de luz entre lo mortal y lo inmortal, entre el ahora y la eternidad. Él encarnará su poder y amor en el Hijo de Dios, cuando menos lo esperemos. Nuestra tarea no es resolver tanto o imaginarnos cada ángulo desde donde Dios podría venir a nosotros, sino andar en los caminos de nuestros años, trabajando laboriosamente, alentándonos unos a otros con las voces y los misterios del cielo. Es solo eso, estar en el camino hasta que el Señor solapadamente se nos una y finalmente venga a enseñar a sentarse a nuestra mesa o nosotros a la suya. Bendito sea el Señor. 49. La vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. 52. Adoración. Vea el índice de disciplinas espirituales. El Evangelio según Juan. Leer el Evangelio de Juan es como entrar en un remolino, un vórtice, un embudo que nos arrebata. Es un atrayente abrazo de líneas fascinantes, llenas de gracias interconectadas y que nos conducen hacia un punto central. Este punto céntrico se anuncia claramente al principio 1:1 y se repite cerca del final 20:28. Dios. Todo en el Evangelio nos impulsa hacia ese corazón. No podemos tomar nada livianamente. Sabemos que el torbellino nos precipita hacia este punto central, Dios, pero también reconocemos que cada línea importante emana del centro, además, igual que en una tela de araña. Esas líneas forman una espiral con otras formas más espaciosas y amplias, el conectarse constantemente con otras cuerdas. Líneas para considerar. Juan muestra varias de sus cuerdas rápidamente en los primeros 5 versículos. Palabra, luz, vida. Pronto estas cuerdas son reforzadas sumándoles otras nuevas. Creer, gloria, verdad. Todas estas denominaciones surgen con la línea del enfoque central y al mismo tiempo con gracia nos hacen ingresar a su fuente, Dios. Durante el camino se van elaborando palabras, luz verdadera, vida eterna, amor, obras, señales, uno, y unas metáforas complejas las interpretan. Pan, buen pastor, viña. Juan es mejor conocido por estos esquemas atrayentes, consoladores, pero su tejido con frecuencia se enreda. Mundo, tinieblas, no sabían, principales sacerdotes, fariseos, no aceptaban. Hay numerosos términos referidos a conflictos, piedra, esconder, arrestar, matar. Si prestamos una detallada atención a las conversaciones en este Evangelio, con frecuencia las encontraremos en un espiral que se acerca cada vez más a las profundidades del peligro. Porque la palabra viniera de aquella única fuente verdadera, obviamente no era fácil. Y la cuerda que no conduce hacia atrás también podría llevarnos por terreno escabroso. Juan, el discípulo amado,
Conocía los sufrimientos de Jesús íntimamente y sin duda él mismo experimentó muchos conflictos respecto a la fe. Su evangelio alienta a los creyentes a estar diligentemente atentos y aferrarse fuertemente a Jesús. Podemos confiar en las palabras y las palabras que nos sostienen. El testimonio de este escritor es veraz, no importa lo que nuestros acusadores sostengan. Ver también La vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, El pueblo de Dios con Emmanuel, páginas 1785-89. Los conflictos del Evangelio nos estimulan a considerar cada espiral donde notamos en progresión las evidencias que revelan no solamente diversos atributos negativos del carácter de los enemigos y el nuestro, sino también más y más de Jesús y con frecuencia de su relación con el Padre. Abundantes argumentos nos desafían para dejar de lado las confusiones y encontrar los temas básicos que están en juego y preguntarnos de qué manera cada tema impacta nuestro propio discipulado. La resolución de Cristo ante el peligro motiva y llena de poder la nuestra. Las líneas positivas nos invitan a observar de qué manera los diversos dones de parte de Dios se esfuerzan y desarrollan mutuamente, cómo las palabras y obras de Jesús se entretejen y cómo no podemos conocer la vida que Jesús nos promete a menos que vivamos la verdad de Dios a la manera de Cristo. 14:6. Las cuerdas de Juan no son meras palabras doctrinales, nos muestran las medias por las cuales Dios logra a la hora apropiada la plenitud de la salvación. La red de Juan nos exhorta a buscar los rastros de palabras a través del Evangelio y a aprender sus muchas dimensiones y conexiones, de manera que el Espíritu de Cristo pueda formar aquellas mismas cualidades en nuestro carácter. Ironía y ambigüedad que requieren meditación. No se debe leer rápidamente a Juan. Está lleno de sentidos dobles y triples, interminables imágenes sugerentes, señales que aparecen obvias en la superficie, pero que llevan en sí una verdad mucho más profunda si estamos dispuestos a indagar de manera contemplativa. Aparecen términos que pueden tener connotaciones positivas, neutrales o negativas en diferentes escenarios. Por ejemplo, el mundo es incuestionablemente el receptor del amor de Dios, 3:16, la salvación, 3:17, 4:42, vida, 6:33, 51, y luz, 3:19, 8:12, 9:5, 11:9. Como respuesta, el mundo se va tras Jesús, 12:19. También es el lugar de aquellos que lo rechazan, 8:23. Aún el amor que pareciera no ser ambiguo, algunas veces negativo, 3:19, 12:43. Y una fuente de mortificación para Pedro, 21:15-17. Juan usa los nombres principales sacerdotes y fariseos solamente una vez y luego para Nicodemo, que busca la verdad sobre Jesús. Esto lleva a una de las bromas sutiles de Juan, porque en 7:45-49 los fariseos confrontan a la política del templo por no arrestar a Jesús y les preguntan: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Para asegurarse que entendamos la ironía, Juan cita directamente a Nicodemo, que defiende a Jesús al insistir que primeramente se le debía escuchar. Una ironía similar surge cuando el sumo sacerdote Caifás insulta al concilio en 11:49-50,
en lo que concerniente a cuánto mejor es para una persona morir por el pueblo. Ver también 18:14. Este evangelista registra las dos situaciones en una forma que deja perfectamente aclarada la ironía, pero no nos aventuramos a pensar que hemos recibido todo lo que el texto tiene para ofrecer cuando hayamos entendido lo que está tan a la vista. La ironía va a lo profundo de nuestro propio discipulado, igual que Nicodemo. Venimos a Jesús en lo escondido de la noche y lo defendemos solo indirectamente. Como Caifás, mal interpretamos lo que Dios hace en y a través de nuestra vida y pensamos que se aplica únicamente a nosotros. Meditar las ironías y ambigüedades de los términos puede en muchas ocasiones llevar al arrepentimiento, a un deseo más profundo de aceptar la acción de Dios en nosotros como sus testigos y a una mayor abertura para ver las implicaciones más amplias de lo que Dios hace. Puede incluso llevarnos a ser menos enjuiciadores. Por ejemplo, si observamos las formas ampliamente divergentes en las cuales Juan usa el término judíos. Algunos causan al Evangelio de Juan de ser antisemita, pero una inspección más minuciosa de la palabra judío en sus muchos contextos refuta esa falsa deducción. Juan, el escritor, era judío del mismo modo lo era Jesús. 4:9. Nicodemo era un líder judío. 3:1. Jesús participaba apoyando los festivales judíos. 2:13, 5:1, 6:4, 11:55. La salvación viene de los judíos. 4:22. Algunos de ellos estaban asombrados ante las enseñanzas de Jesús. 7:15. Y otros creían. 8:31, 12:9, 11. Incluidos aquellos que venían a consolar a María y luego fueron testigos de la resurrección de Lázaro. 11, 31, 33, 36, 45. Algunas veces el grupo estaba dividido. 7, 12, 40, 41, 9, 16, 10, 19, 21. La oscilante relación de Pilato con Jesús y con los judíos lleva a la dramática ironía de la inscripción Rey de los judíos, que llevaba a Jesús sobre la cruz. 18, 33, 39, 19, 19, 21. Esa ironía requiere que los seguidores de Jesús aclamen su señoría también para los judíos, y esta presencia de tantos usos positivos del término judío demanda que nos acerquemos a la palabra con más apertura a posibilidades positivas. Una abertura así es una disciplina espiritual crucial en nuestra era violenta. Aceptamos sinceramente todos los grupos de personas como comunidades para quienes también vino Jesús, a medida que otros se unen al redil bajo su pastoreo. 10, 16, 7. Tanto el comienzo como el final del Evangelio, Juan presenta una serie de 7 escenas para destacar el desarrollo. Ver notas en 1:19, 2:25, 18:28, 19:16. Otro grupo de 7 en este libro incluye las 7 señales. 2:1, 11, 4:43, 54, 5:1, 9, 6:1, 14, 9:1, 7, 11:1, 45, 21:1, 14. Y los 7 tipos principales de declaraciones yo soy, que se detallan más abajo. Cada uno de estos grupos lleva en forma espiral a una más profunda comprensión de quién es Jesús en toda la plenitud, del poder de Dios. Las progresiones también aumentan nuestro conocimiento sobre las intensificaciones del enojo y los planes que tenían sus enemigos.
Estos dos aspectos que han sido puestos de relieve son también importantes para nuestros discipulados. ¿Cómo puede crecer nuestro entendimiento de Jesús? ¿Qué señales vemos que nos enseñan más de su divinidad? ¿En qué manera podemos pedir equivocadamente señales? ¿Cómo las señales bíblicas y las verdaderas señales que vemos ahora profundizan nuestra fe? ¿Qué escala de enemistad contra Dios observamos en el mundo que nos rodea? ¿Cómo contrarrestó Jesús los ataques de sus enemigos? ¿Cómo deberíamos hacerlos nosotros? Declaraciones: yo soy, que fomentan la adoración. El Evangelio de Juan cita la frase yo soy en forma conjunta, con 7 grupos de nombres para registrar las metáforas usadas para Cristo. Jesús dice: yo soy el pan de vida, 6:35-48, la luz del mundo, 8:12-9:5, la puerta, 10:7-9, el buen pastor, 10:11-14, la resurrección y la vida, 11:25, el camino y la verdad y la vida, 14:6, y la vid, 15:1-5. Todas estas descripciones se extienden de tal manera que nos enseñan más detalladamente acerca de la gracia trina que rescata, restaura, establece, nutre, habita, ilumina, guía, protege, salva y nos levanta. Sin embargo, casi todos estos retratos también llevan el conflicto con los enemigos que malinterpretan lo que Jesús dice y quién es. Juan muestra las divisiones que existen entre las personas respecto a quién es Jesús, lo mismo que en la actualidad. Algunos quieren hacer de él simplemente un buen hombre, modelo, maestro, profeta o predicador. Pero las declaraciones yo soy continuamente nos esfuerzan a preguntarnos: ¿es Jesús quien dice ser? ¿Es Él el pan de mi vida? ¿Vivo yo por su luz? ¿Entro a través de Él como la puerta a la salvación, o intento rescatarme a mí mismo? ¿Confío para que Él me pastoree? ¿Dependo de sus resurrecciones o sigo intentando resucitarme yo mismo? ¿Le permito ser para mí el camino o sigo pidiéndole indicaciones para orientarme? ¿Es Él la verdad por medio de la cual juzgo a todas las otras verdades menores? ¿Es Él mi vida o busco entretenimientos para que me den vida? ¿Pertenezco en Él? ¿Me aferro a Él como un pámpano a la vid y extraigo de Él toda mi nutrición espiritual? Varias veces en el original griego, Juan registra las palabras de Jesús con la simple frase yo soy, sin sustantivo ni pronombres posteriores. En respuesta a Moisés ante la zarza ardiente, Dios se nombra a sí mismo yo soy, Éxodo 3:14. Y la palabra hebrea con la que sustituye Señor significa yo soy. Dado que este es el nombre de Dios, Jesús afirma claramente su divinidad cada vez que dice yo soy. Se lo dice a la mujer en el pozo, 4:26, a los aterrorizados discípulos en la tormenta, 6:20, a los fariseos como respuesta al desafiante, ¿quién eres? 8:24-28, a los oponentes judíos como respuesta a su cinismo cuando le pregunta, ¿qué has visto, Abraham? 8:58, a los discípulos de manera que puedan obtener consuelo desde su divinidad cuando ven que su profecía sobre la traición se ha cumplido, 13:19, y a aquellos que lo arrestaron para informarles que era, sin ninguna duda, el que ellos buscaban,
18:5-8. Las dos últimas instancias especialmente aluden a los propósitos de Juan de documentar la respuesta de Jesús. Yo soy. Cualquiera que lee el Evangelio en el lenguaje original quedará sorprendido por la ironía de que aquellos que piensan que buscan simplemente a Jesús Nazareno en realidad encuentran al mismo Dios. La ironía se hace más incisiva por el hecho de que en el mismo capítulo Pedro niega a Jesús diciendo, no lo soy, uno de sus seguidores, 18, 17, 25. Igual que la mujer samaritana, nos permitimos quedar libres por la plenitud de la divinidad de Jesús. No se calmaría el temor en las tormentas de la vida más completamente si pensáramos en la profunda unión entre Jesús, nuestro amigo, y todos los poderes de la Trinidad, buscando algunas veces mucho menos y sin embargo Dios se nos aparece. Vida con Dios como Trinidad. Más que los otros evangelios, Juan incluye muchas declaraciones de Jesús respecto de su relación con la trina deidad. No solamente al decir lo que el Padre hace, sino también cuando Jesús repetidamente una frase tales como yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. He venido del Padre o voy al Padre. Una comparación con los otros evangelios es tremenda en Juan. Jesús nombra a su Padre 104 veces, entre ellas 8 veces, 6 en la oración de su sumo sacerdote del capítulo 17. Invoca directamente a su Padre en oración, en constante contraste. Mateo cita 34, instancia cuando Jesús nombra a su Padre, incluyendo 4 veces en oración. Marcos inserta únicamente 3 casos, una vez en oración, mientras que Lucas cita a Jesús dirigiéndose al Padre 6 veces en oración y le agrega solamente otras 3 instancias en las cuales lo nombra. Seguramente Juan, el discípulo amado, reconoció con mayor profundidad que los otros escritores del Evangelio la intensa intimidad de Jesús con su Padre. En consecuencia, Juan registra mucho más detalladamente la invitación de Jesús a través del mismo a tener un compañerismo trino, porque exactamente como Él es uno con su Padre, así también nosotros podemos ser uno con Él, con la Trinidad. Aunque el Evangelio de Lucas generalmente está asociado con el Espíritu, como narrador menciona al Espíritu Santo 10 veces. Incluye únicamente 3 veces en que Jesús mismo nombra al Espíritu. Juan, como resultado de su notable amistad con Jesús, está más consciente del compañerismo de la Trinidad, porque documenta 8 veces en las que Jesús nombra al Espíritu y 4 veces en las que él usa la palabra abogado para el Espíritu. Tal vez también en otras 5 instancias en que usa la palabra Espíritu. Jesús podría hacer referencia al Espíritu Santo más que a un espíritu humano. ¿Por qué es importante todo esto? En estos tiempos en que las iglesias parecen especializarse solamente en una de 2 de las 3 personas de la deidad, el Evangelio de Juan es crucial para recordarnos cuán integralmente están conectadas las personas de la Trinidad y en qué forma completa participa la entrega triunidad en todas las dimensiones de nuestra creación, redención y santificación. Además, en estos tiempos en que algunos individuos se niegan a nombrar a la primera persona de la Trinidad como Padre, porque sienten que esa palabra es opresiva, es esencial que volvamos a captar el amor y que sientan que esa palabra es a captar el amor y la gracia de este nombre y reconozcamos cuán profundamente Jesús nos lleva hacia su propia intimidad con su Padre por el poder del Espíritu. Sin duda,
El lenguaje de Padre de Juan y Jesús en realidad describe las relaciones inclusivas y revela la fortaleza soberana de la primera persona de la Trinidad, la abundante provisión, así como la tierna intimidad y el abrazo compasivo. La Trinidad no es simplemente una doctrina abstracta elaborada por la Iglesia, es lo que Dios es y cómo obra. El compañerismo trino de Dios invita a nuestra participación. Somos abrazados en la coinmanencia de las tres personas de la deidad por medio de la obra intercedora y redentora de Jesús y por el testimonio del abogado. Podemos conocer al Padre. El tejido de las líneas del Evangelio de Juan nos revela las relaciones entrelazadas de la Trinidad y nos invita a preguntarnos qué significado tiene esto para nosotros. Explorar estas líneas son diligencia acrecentará nuestra celebración del misterio divino y nuestra participación en él. Ejemplos en las notas, así como los revela esta introducción. El Evangelio de Juan es demasiado complejo para ser examinado en forma completa en las notas que siguen. En su lugar, las notas darán pistas de cómo podemos considerar y explorar algunos de los temas mencionados anteriormente. Una de las líneas que sigue Juan, una de las señales de Jesús, una serie de 7 escenas. Permitamos que el torbellino nos atraiga mucho más profundamente hacia Dios, mientras somos arrebatados hacia una adoración arrobada. Descubrimos siempre en forma renovada cuán completamente el Padre nos formará a la imagen de Cristo, pasando de un grado de gloria a otro, por el poder y en la libertad del Espíritu. 2 Corintios 3:18. Morva J. Down. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Cristo viene pronto. Un abrazo, muchas bendiciones. Amén.